Entonces, Jalilí, buena tarde, pláceme saludarlo y adelante, por favor, con su conversatorio de esta tarde. Hola Antonio, buenas tardes. Jalilí, ¿cómo me le va? Y para todos los compañeros que nos están hoy aquí haciendo barras, les agradezco que nos estén viendo porque, pues, la verdad nos tocó el tema más delicado. Y este tema, pues, hay que ponerle atención al asunto porque, pues, más adelante veremos que pequeños errores se nos pueden volver en grandes problemas. Bueno, entonces, para darle inicio a la temática, diríamos lo siguiente: si hoy en día saliéramos a la calle a hacer una pregunta a la gente sobre qué es ética, pues nos daríamos cuenta que, y nos sorprendería mucho que muchas personas no saben realmente lo que es, o nos darían una explicación muy poco clara o ambigua o con una definición incompleta, confusa. La realidad es que la palabra ética, la palabra ética proviene del griego etiqué, y que significa relativo al carácter o relativo a las costumbres. Ya sabemos que la moral son las costumbres que nos han ido enseñando a través de nuestra vida. Pero su sentido es más profundo, va mucho más allá de una simple normas o comportamientos. La ética, ya sí sabemos muchos, cuando desde el colegio nos decían que la ética es la rama de la filosofía que estudia los actos humanos para determinar cómo podemos alcanzar el bien. La idea de todo esto es que lo hagamos bien. Esto es una reflexión crítica que nos permite distinguir lo correcto de lo incorrecto, lo justo de lo injusto y lo que debemos hacer de lo que no debemos hacer. En otras palabras, la ética no es un concepto abstracto, reservado solo para académicos. La ética es una herramienta de todos los días, viva, que si la comprendemos bien y la aplicamos, pues orienta nuestras decisiones y moldea nuestra forma de cómo convivir con la sociedad. En el colegio, en la universidad, conocimos muchos libros de ética y de moral. De esos, pues miramos varios que son este, que es uno de los más antiguos, que era de Aristóteles, la ética de Nicómaco. Él finalmente le escribió eso, lo hizo para su hijo. Entonces ya estamos viendo que en el año 348, creo que estaba Aristóteles ya hablando del comportamiento del hombre en la ciudadanía. También hay otro que se hablaba mucho en la universidad, que eran los fundamentos de la metafísica y las costumbres, cuando nos enseñaron ética, la genealogía de la moral, y uno más reciente, de hace muy poco, que es de el señor Fernando Sabater, la ética para Amador, que también se la dedicó a su hijo de 15 años. Algunos lo leímos en la universidad y todos buscan enseñar el buen actuar, las buenas costumbres, las acciones correctas. Pero déjenme hacerles una pregunta. Aquí ya, digamos, vamos a arrancar, pero la idea de nosotros es combinar la charla con unos videos. Luego vamos a hacer una pregunta dentro de un video, va a haber una consulta para ver cómo la resuelven las personas y seguiremos hablando del tema de la ética. En la vida cotidiana nos ha pasado varias cosas. Pues hemos sacado una lista de cosas que tal vez recordemos. Aquella vez que encontramos una billetera en la calle, ¿qué hacemos con ella? Cuando en nuestro trabajo nos tocó elegir entre quedarnos callados, denunciar una injusticia, entre participar o no en una licitación donde tendría que darse una coima para ganar el contrato, o dentro de nuestro mismo trabajo, sobrevalorar o infravalorar un avalúo, un terreno, un lote, un predio.
Entonces, estos dilemas nos muestran que la ética no se queda en los libros. La ética se ejerce día a día, en lo grande y en lo pequeño. Y cada decisión ética, por sencilla que parezca, se suma o resta a una sociedad que nosotros estamos construyendo. Ya no queremos hablar de política porque se nos explica cosas, pero pues la idea es que vayamos profundizando. Con esto vamos a ir profundizando en el tema. Y enseguida veremos un video acerca del tema de la ética y la moral. Vamos a intercalar presentación con videos. Entonces, les dejo el siguiente video para que ustedes puedan observarlo. Ahora sí. Hablar de ética y moral nunca ha sido sencillo. Es un tema tan complejo y humano como la célebre frase bíblica del Evangelio de Juan: el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Todos, en algún momento de la vida, hemos cometido errores, ya sea por acción o por omisión. Por eso, nadie podría pretender sentarse aquí a dictar cátedra como si estuviera libre de toda falta. Sin embargo, esa misma imperfección humana nos recuerda la importancia de contar con un marco de normas, valores y principios que nos ayuden a reflexionar y orientar nuestras acciones diarias. La ética y la moral son precisamente esa brújula que guía nuestra conducta para construir una sociedad más justa, ordenada y habitable para todos. Nadie es perfecto, todos podemos equivocarnos, pero la ética y la moral nos invitan a actuar de forma consciente para no dañar a los demás y convivir en armonía. Las leyes, los códigos y las normas representan en última instancia ese mínimo ético común que necesitamos para la convivencia pacífica, sobre todo para nosotros como evaluadores que llevamos una gran responsabilidad con la sociedad. Por eso, hoy quiero invitarlos a estudiar y analizar esas conductas mínimas, esos principios compartidos que sostienen la convivencia y nos hacen mejores ciudadanos, profesionales y seres humanos en este planeta. Vamos a dejar a María del Pilar que nos explique un poquito de este tema acá. Sí, con el mouse, que yo estoy avanzando. Okay. Buenas tardes a todos. Bueno, en esta diapositiva vamos a empezar a iniciar los temas que tenemos para el día de hoy. Vamos a hablar de moral. ¿Qué es moral? La moral es un conjunto de normas, valores y creencias que una persona o sociedad considera buenos o aceptables. Estas normas suelen ser aprendidas en la familia, la cultura, la religión o el entorno social. Un ejemplo es, por ejemplo, en algunas culturas, parte de la moral es ayudar a los padres ancianos. Eso hace parte de su deber moral. Esa moral tiene unas características como varían según la cultura, la época o el grupo social. Tienen un carácter práctico, es una guía de comportamiento diario y puede ser más emocional o instintiva. La ética, por otro lado, es una reflexión filosófica sobre la moral. Es una disciplina que estudia qué es lo bueno, lo justo, lo correcto y por qué lo es. Tenemos el ejemplo, por ejemplo, del médico que puede tener un dilema moral en el momento, o ético, en el momento de tener que decidir entre prolongar la vida artificial de un paciente. ¿Qué tiene de características la ética? Que busca fundamentos racionales para decidir lo correcto, puede cuestionar las normas morales y es más universal que crítica. Diferencias clave entre moral y ética. La moral es un conjunto de normas prácticas, puede ser impuesta por la sociedad y varía según la cultura. La ética, por el contrario, es una reflexión más crítica, busca principios universales y aspira a ser racional y objetiva.
Ética y moral no son teorías, son prácticas cotidianas que hacen posible la vida en sociedad y en comunidad. La relación de los valores con civismo y urbanidad. Aquí estamos hablando ya a nivel de sociedad. Entonces, hay un ejemplo, por ejemplo, el respeto, que es cumplir las normas de tránsito y no invadir los espacios públicos. Eso hace parte del respeto. De la responsabilidad, el hecho de pagar impuestos y pagar servicios públicos. De solidaridad, ayudar a vecinos y comunidades. Honestidad, no hacer construcciones ilegales o fraudes inmobiliarios. Y compromiso cívico, participar en juntas y cuidar las zonas verdes. Estos son algunos valores junto con la humildad, el amor, la paz, la bondad, la gratitud, la paciencia, empatía, confianza, lealtad, perdón y perseverancia. Podemos ver el siguiente video. Vamos a ver a continuación un video y más adelantico vuelvo y los acompaño. Natalia, entonces proyectémoslo. Sí, señor. No tiene volumen, ¿no? Natalia, el volumen. Ya. Moral y ética, dos términos que utilizamos frecuentemente juntos y a menudo indistintamente. ¿Son lo mismo? ¿Cómo están relacionados? ¿En qué se parecen y en qué se diferencian? Empecemos por la moral. Todos tenemos una moral. La moral es ese conjunto de hábitos, de costumbres, de valores, de prohibiciones, de deberes, a los que todos acudimos cuando en nuestra vida diaria queremos saber qué tenemos que hacer. Todos hemos aprendido que decir la verdad es bueno, que robar está mal, que la transparencia es un valor, que ayudar a los demás y ser solidario nos hace felices a nosotros mismos. En definitiva, la moral nos está dando las respuestas concretas a cómo tenemos que actuar en circunstancias determinadas. ¿Cómo adquirimos la moral? Lo hacemos casi espontáneamente, sin darnos cuenta. La interiorizamos cuando nos educamos, cuando nos socializamos, cuando estando en nuestro entorno vemos aquello que nos permite integrarnos mejor, cuando nos comportamos como los demás esperan que lo hagamos. Los orígenes de la moral son diversos. La familia, la educación formal y no formal, los amigos, los medios de comunicación, la religión. Ahora bien, cuando alcanzamos un determinado nivel de madurez, de conciencia y de autonomía, empezamos a preguntarnos por qué esas normas son buenas y por qué tenemos que hacer lo que la moral nos manda a hacer. En este momento comenzamos a transitar hacia la ética. Si nos preguntamos por qué es bueno decir la verdad, ¿está mal siempre robar? ¿Por qué y en qué circunstancias es un valor la transparencia? ¿Es verdad que ayudar a los demás nos ayuda a nosotros mismos y nos hace felices? Estamos buscando respuestas que no son evidentes. La ética nos adentra en el nivel de la reflexión crítica y nos ayuda a encontrar razones que o bien confirmen nuestros valores, nuestros deberes, o por el contrario, nos lleven a adoptar una perspectiva distinta, obviamente siempre que encontremos buenas razones para ello. ¿De dónde procede la ética? La ética se nutre de la reflexión filosófica y de las propuestas que la filosofía ha ido haciendo a lo largo de la historia. Y estas propuestas son diversas, por eso tenemos que estudiarlas. Pero conocerlas nos ayuda a seguir haciéndonos preguntas y a encontrar razones que de otro modo nunca hubiéramos sido capaces de reconocer. Esta ley tiene como objeto regular el ejercicio de la actividad del evaluador, establecer los principios y condiciones para su ejercicio, definir los requisitos para su formación y certificación y crear el registro abierto de evaluadores, el RAP. En este caso nos vamos a enfocar en lo que tiene que ver con la ética y la moral y los artículos que están relacionados en esta ley, que son los que nos interesan en este momento. Tenemos artículos específicos como el artículo 9, el 13, el 14 y el 15. En el 9 hablamos sobre el ejercicio ilegal de la actividad del evaluador por persona no inscrita.
En el 13 se encuentran los postulados éticos de la actividad del evaluador. En el artículo 14, deberes generales del evaluador inscrito en el RA. Y en el artículo 15, los deberes del evaluador inscrito en el RA para con sus clientes y el público en general. Continuamos con artículos muy importantes que están relacionados con las inhabilidades, impedimentos e incompatibilidades de los evaluadores. Eso los encontramos en el artículo 8. En el artículo 10 hablamos del encubrimiento del ejercicio ilegal de la actividad del evaluador de persona no inscrita. En el artículo 16 de los deberes del evaluador inscrito en el RA, en los concursos o licitaciones. Y en el artículo 17, el régimen de inhabilidades e incompatibilidades que afectan el ejercicio. Faltas contra la ética por parte del evaluador. Esto lo vemos en el artículo 18. El evaluador responderá civil, penal, disciplinaria y éticamente por los perjuicios que cause con su actuación, cuando ésta se realice con dolo, culpa grave o negligencia. Se vulneran los principios técnicos, éticos o legales de la actividad evaluatoria. La responsabilidad aplica tanto individualmente como en calidad de integrante de una persona jurídica que preste servicios de avalúo. Vamos a ver algunos casos sancionados donde se viola el Código de Ética y la Ley 1673 vigente. En este caso tenemos la fuente es la Superintendencia de Notariado y Registro. En este caso, pues tenemos unos nombres ficticios, pero aquí realmente lo que nos interesa es las conductas que se pueden apreciar, donde se pasan los límites de la ética, ¿no? En este caso, el señor Javier Pérez. ¿En qué consistió la sanción? En marzo del 2020, don Javier elaboró un avalúo comercial sobre un lote rural en Baranoa Atlántico, sin estar inscrito en el RA. Esta conducta fue tipificada como ejercicio ilegal de la actividad evaluatoria. ¿Qué se hizo acá? Se hizo un proceso disciplinario, con una denuncia interpuesta por la corporación ANA, en este caso, quien fue quien puso la denuncia. Se hizo una apertura de procedimiento sancionatorio, se hicieron notificaciones y se hubo un derecho de defensa al investigado. Al verificar los registros en el RA nunca se encontró inscripción alguna y se pudo demostrar que el señor Javier no podía acreditar sus requisitos para ejercer como evaluador. ¿Qué sanción se impuso? Una multa de 3 millones de pesos o 3 salarios mínimos en esa fecha, que fue en el 2022, y una notificación oficial de la sanción con indicaciones para recursos de reposición y apelación. Hubo un caso, número 2, que se registró en el municipio de Soacha. Esta información fuente es de la Superintendencia de Notariado y Registro IGAT. Durante la actualización catastral de Soacha se detectaron irregularidades graves en la aplicación de estándares técnicos y metodológicos. Esto que generó aumentos del impuesto predial de hasta el 5.000% para algunos predios. Como resultado, la Superintendencia Nacional de Registro inició un proceso sancionatorio, al tiempo que el IGAT documentó las fallas técnicas. ¿En qué se apoyó el marco legal? En el artículo 81 de la ley de 1955-2019, que establece múltiples infracciones posibles, como no aplicar correctamente metodologías, generar información no veraz o extemporánea, entre otras. Y el artículo 82 define el régimen sancionatorio, que incluye multas de 25 a 241.645 VT o una suspensión o revocatoria de la habilitación como gestor catastral. ¿Qué sanción hubo en este caso? Se le hizo una multa al gestor catastral por 712.140.000 y una multa a la empresa operadora del catastro por 534.105.000. En el caso número 3, vemos a la señora Sandra Valdiri con una conducta irregular. En este caso, y puede suceder, y lo que estábamos con nuestros compañeros, el típico caso cuando te dicen que necesito una avalúo y le envío fotos y le envío todo y trabaje solamente con la información que yo le envío. Obviamente sin visita técnica, lo sabemos que no se hace. En este caso hubo un reporte de la avalúo de un inmueble que no existía en esa propiedad.
Se usaron fotos alteradas y se incluyeron planos equivocados. Esto aparece por la era ANA, que fueron los que hicieron la investigación. Se presentó un valor inflado engañando a una entidad financiera. Se violaron los deberes de diligencia, veracidad y correcto objeto del avalúo. Eso está establecido en la ley 1673, en el artículo 14 y los reglamentos internos, en este caso de ANA, ¿verdad? O como está establecido. ¿Qué se hizo? Se inició un proceso disciplinario. ¿Qué sanción se impuso? Una suspensión del ejercicio por 6 meses, un inicio de investigación penal ante la Fiscalía y un reporte a la autorreguladora. ¿Algún comentario? No, Listo. Entonces, ante estos casos, no sé si alguien esté interesado en opinar, si han tenido de pronto alguna situación similar donde les han hecho algún tipo de propuesta que las quisieran compartir de los compañeros que están en la reunión. ¿Vemos algo ahí? Buenas tardes, compañeros. Mi nombre es Carlos Gutiérrez, de acá de Espinal. Sí, buenas tardes. Sí, en esos temas que su merced está tocando es mucho lo que se ve por estas zonas. Siempre hay mucha irregularidad. Hay personas que están haciendo los avalúos sin el RAT. Tengo conocimiento, levantan planos, el mismo perito y firma los planos sin ser topógrafo. Entonces, todo eso sí, es verdad, todo está pasando por acá. Claro. Sin ser topógrafo y firman los peritos. Sí. Eso tiene, obviamente eso hay que denunciarlo, ¿no? Sí, claro. Que porque hizo un curso de drones, entonces ya pueden, no, papi, eso no lo puedes. Sí, ya hizo el curso de drones, puede volar, pero no puede firmar planos. No. Y así ha pasado. En Girardot lo mismo, ahí están firmando sin tener el RAT, señor. En el Guamo también, lo mismo. Esa información está importante, tenerla en Sí. cuenta, y más que estamos acá con la regional. Carlos, de pronto se comunique ahí con nosotros y mirar a ver cómo se hace la publicidad y todo. Sí. Pues Claro, obviamente la forma correcta de hacer las cosas, ¿no? y le quitan peso a uno, claro, porque los van buscando Claro. a ellos. Ellos no hacen todo, peritaje, topografía, todo se lo hacen en una sola. Entonces le quitan trabajo a uno, ¿no? ¿Verdad? Una cosa, Bueno, como yo le he dicho a Carlos, los ¿nos puedes clientes, dejar ahí al interno el número telefónico, porfa? sí, ¿En claro. el chat? Una cosa, yo les he dicho, una cosa es el perito, otra cosa es el abogado, una cosa es el abogado, otra cosa es el perito y otra cosa es el topógrafo. El topógrafo. Son zonas diferentes para un mismo proceso, ¿no? Supongamos una pertenencia, va a un mismo, ¿sí? Un divisorio, va lo mismo porque están planos, una corrección de área, exacto. Pero no que es que María del Pilar, perdóname un segundito ahí, les interrumpo para hacer 2 precisiones. La primera, recuerden que el tema de la supervisión y el disciplinario, si bien es cierto, nosotros nos compete el tema de los evaluadores, pero eso no es incompatible con las normas que regulan la actividad profesional de aquellos evaluadores que tienen otra profesión. Entonces, aquí es muy importante lo que señalaba y recomendaba Pilar, en el sentido de que primero hay que documentarse muy bien de todas esas irregularidades para poder soportar una queja, ¿cierto? Ya sea para el ente que sea. Pero es muy importante que se documente muy bien y que se remitan las quejas a donde se tengan que remitir. Si nosotros nos colaboramos entre todos para denunciar, y aquí vuelve a aparecer la era en el sentido de que si ustedes no lo hacen, por lo menos compártanos a nosotros la información para desde nuestra entidad poder apoyar esas denuncias, pero no nos podemos guardar porque este tipo de cosas que se está planteando, nos lo plantean todos los días,
Pero les decimos, envíenos por favor la queja o envíenos los soportes, los documentos, nosotros nos encargamos de presentar la queja, pero nunca llegan. Entonces son muy pocas las quejas que nos llegan, digamos, documentadas, que no sean o que no estén relacionadas con la ERA como tal, es decir, que cae en el comité disciplinario de la ERA, pero esos violaciones que se dan, por ejemplo, que hay que denunciarlos ante la superintendencia o que hay que denunciar porque un topógrafo, como en este caso, porque recuerden que si bien es cierto, nosotros nos relacionamos con la actividad del evaluador, pero lo que están tratando acá de la ética es precisamente contribuir a vigilar no solamente nuestro oficio, sino los oficios correlacionados, porque a través del hecho de que se contrate, por ejemplo, un topógrafo que termina haciendo el avalúo, es que estamos siendo permeados por ejercicio irregular de la actividad. Y es muy común que se esté presentando arquitectos, ingenieros, topógrafos, que les piden un estudio y entonces terminan ellos recomendando o haciendo el avalúo y en teoría amparándose en su tarjeta profesional, que nada tiene que ver con la certificación de idoneidad expedida por el RA. Continuemos. Sí, bueno, vamos a continuar Buenas entonces tardes. con... Buenas tardes. Escúchame, me Sí, Wilson, gustaría, si claro. me permites, quisiera agregar algo. Ok, Creo que claro, sí. todos nos hemos enfrentado a que en estas condiciones de libre mercado pueden haber muchas irregularidades, muchas imperfecciones de este mercado en la prestación del servicio de evaluador. Y desafortunadamente, entre tanto que no haya una condición real de regulación, de vigilancia, de control, pues esto no se va a resolver y vamos a estar muy lejos de la ética en medio de esas condiciones de un mercado bien imperfecto de la prestación de este servicio. Yo sí quisiera saber qué acción se adelanta hoy en relación con actividades que se hacen abiertamente, que hacen parte de procedimientos, y voy a hablar de uno solo. De pronto podría hablarles de otros, pero por ahora mencionar qué está pasando con la gestión financiera cuando hoy se está haciendo préstamos hipotecarios de libre inversión, donde hay avalúos que están cobrando directamente los bancos. Y hoy hay una cantidad de personas que tradicionalmente lo venían haciendo, pero no cuentan con un RAT, no hay realmente una condición de... y eso que está afectando, digamos que se esté dando eso, termina pasando que hoy hay evaluadores que se salen del sistema financiero y salen a prestar servicios a todo lado. Y si usted va y mira la tarifa y uno se sorprende, hoy se hacen avalúos por 60.000 pesos, hoy se hacen avalúos por 100.000, 200.000, y uno se pregunta si nosotros nos hemos gastado un tiempo, estamos pagando una alta, y lo tengo que decir aquí con número fuerte, un tono de voz fuerte y subrayado, un alto costo de esa autorregulación anual, y otros lo hacen sin ningún escrúpulo, cobrando muy por debajo, sin una regulación tarifaria de la actividad, sin un real registro de lo que está pasando afuera. Entonces uno dice, ¿este mercado hasta dónde es sostenible? Hoy creo que ya vamos en más de 5.000 evaluadores y muy seguramente cada era, Arad, Ana, tendrán un balance. Yo sí, la verdad, hoy participo de esto porque la ética comienza desde la casa. La ética comienza desde la autorregulación. Y yo sí creo que tal vez si me salgo un poco del alcance de la pregunta que hiciste, ahora excúseme, pero yo sí creo y quisiera invitarlo a que dialoguemos sobre cuál es realmente la sostenibilidad del evaluador en Colombia, desde el marco de la ley y desafortunadamente de las irregularidades e imperfecciones de un mercado que se presta para cualquier forma y modalidad de corrupción, de falta de transparencia, en todos los sectores, en todas las áreas, en todas las formas. Y a mí sí me gustaría saber qué vamos a hacer frente a eso. Hoy que estamos medianamente agremiados en lonjas,
en colegios de evaluadores, en formas como ANA, ARAD, con su una responsabilidad. Ve, yo digo, venga, esto realmente, la ley fue suficiente. Hoy los costos de la autorregulación nos blindan, nos protegen de qué, nos favorecen en qué, cómo se protege al evaluador. No es solo perseguir el evaluador. Yo creo que aquí el tema es fortalecer al evaluador, proteger al evaluador y pensar en la sostenibilidad de esta actividad. Gracias. Wilson. Discúlpame, Gloria, porque creo que el tema se sale mucho más allá de la presentación y creo que le corresponde a la ERA asumir esa explicación. Eso es lo que yo iba a decir. Miren, vamos a hacer varias precisiones porque indudablemente no es que la pregunta se salga de la temática, no, al contrario, pero es precisamente el foco de lo que ellos están tratando. Y por eso me parecieron muy válidos los dos primeros videos que presentaron. Miren, aquí es necesario tener claro una cosa. Hoy existe una ley, pero la existencia de una ley no garantiza per se que se curen los males. Ese es el primer principio. Por consiguiente, la responsabilidad de hacer que la ley se cumpla está en manos de todos. Y la ley tiene unos principios, tiene una estructura, tiene una organización que ha venido cobrando cada vez más fuerza para evitar que se viole la ley, porque en Colombia nos acostumbramos a que echa la ley, echa la trampa. Y ese ya es un principio ético y moral, y bueno, ellos lo están explicando mejor que yo. En este sentido, entonces, la actividad de la autorregulación, y ahí hay que hacer una precisión, la autorregulación es un esquema que el Estado, a través del modelo OCDE, ha desarrollado para evitar que el Estado sea el permanente interventor en las actividades y que los gremios se autorregulen para conseguir eso que acaba de hacer en la pregunta el colega, en torno a que si todos cuidamos, hacemos sostenible la actividad evaluatoria, porque es muy válida la pregunta de su sostenibilidad. Y aquí es donde vienen todos esos principios, todas esas consideraciones éticas y morales. Por eso, ¿qué estamos haciendo? Invitando primero a que denunciemos. Si no lo queremos hacer nosotros, pues utilicemos los medios existentes que son las ERAs, ¿cierto? Pero vuelvo y reitero, esto es un proceso donde se tiene que respetar los derechos de todos y la norma establece un debido proceso. Si yo presento una queja y no la sustento y no la documento, pues me estoy quedando sin argumentos para poder sustentar esa queja y poder lograr el fin, y es que se castigue al infractor y se ponga ejemplo dentro de una sociedad o dentro de una comunidad. Entonces, como ente responsable de la autorregulación, que vigila y controla la superintendencia y que nos compete a nosotros el ámbito de operación en torno a los evaluadores como tal, independientemente de que esté en una o en otra entidad, porque aquí también acompaña el deber del evaluador de denunciar cualquier acto, independientemente de en dónde se dé. Y ahí es donde siempre hemos llamado desde que nacimos en esto de defender nosotros, que no es nuestra función, para que eso también quede claro, porque la ley de 1673 en el artículo 24 estableció 4 funciones básicas. Lo que pasa es que el compromiso de ARAD y sus organizaciones y sus fundadores se fijaron como meta garantizar el debido desarrollo de la actividad evaluatoria con un alto nivel de profesionalización, y por eso defendimos el proceso de la formación.
dimos la lucha para que existiera una segunda entidad que garantizara por lo menos algo de competencia en el proceso de autorregulación. Y entendemos, y lo hemos dicho, nosotros nunca hemos hablado de que esta actividad es la más costosa de cualquiera de las actividades que se desarrollan en el país. Nosotros mismos lo hemos manifestado, lo hemos planteado ante la superintendencia, porque así lo consideramos, pero no hay la solidaridad gremial para hacer que la única forma de garantizar que los costos bajen es a través de una mayor cantidad de evaluadores. Y como lo decía en la pregunta, sí, cada vez salen más, pero cada vez la proporcionalidad es menor y por eso cada vez los egresados de los programas de formación para el trabajo son menores. Y entonces nosotros trabajamos como era en otros frentes para garantizar la profesionalización, para garantizar de que quien quiera ser todero lo haga de manera realmente profesional, con la idoneidad en las 13 categorías y sus alcances respectivos. Hacemos los procesos de divulgación, hacemos los procesos de capacitación, porque este conversatorio es un proceso de capacitación, el congreso es un proceso de capacitación, porque es mirar todos estos aspectos que usted señala que son la sostenibilidad gremial. Y hacemos las denuncias, nosotros hemos actuado ante las superintendencias, ¿cierto? Reclamando que se respete el ejercicio evaluatorio, algo que no podemos hacer, y es ahí donde está en la solidaridad gremial a través de lonjas, es el tema tarifario, porque el tema tarifario, primero nosotros no tenemos que considerar ese aspecto tarifario porque no nos compete. Y segundo, si las lonjas lo hacen, estarían convirtiéndose en lo que ya castigó la superintendencia en términos de los carteles. Por eso hemos propendido por la libre competencia, por el libre mercado. Pero el libre mercado y la libre competencia no nace simplemente por el hecho de que alguien lo promueva o lo promulgue. Se da en la medida en que cada uno de nosotros y los gremios que agrupan a los evaluadores estén en la capacidad de defender, de oponerse y estar muy pendiente de licitaciones, de contrataciones amañadas y denunciarlas. Nosotros hemos actuado ante la superintendencia, por ejemplo, con el tema de los evaluadores no inscritos, y hoy en día es muy raro, y ojalá podamos encontrar documentación en donde ya hoy en día una entidad bancaria no tenga evaluadores o no contrate evaluadores que tengan RA. Que cuál es el criterio, o que por qué le pagan poquito, o que por qué le pagan a esta empresa para que haga los avalúos. Esa es una pelea mucho más compleja, porque al final de cuentas hay un problema de libertad empresarial. Y por eso es que nosotros hemos divulgado desde la era el tema de que las lonjas juegan un papel primordial, pero también tienen que entender que ese papel primordial está siendo jugado por parte de los evaluadores y que entonces no se puede dar lo que se dan en algunas lonjas, donde el 80% del valor del avalúo que cobran se queda la lonja y el 20% o el 10 o el 30, si al caso, se lo entregan a los evaluadores. Tiene que ser unos aspectos mucho más equitativos, reconociendo que la lonja también tiene unos costos que implican garantizar su funcionamiento. Entonces aquí todos tenemos que ser muy conscientes de esta situación que no fue creada por nosotros, que en términos del objetivo y de la razón de ser en su momento de la ley del evaluador surgió con unos objetivos de orden económico de un gremio monopolístico en el mercado de más de 50, 60 años, y que afortunadamente el legislador logró colocar en cintura para evitar circunstancias que hubiesen sido mucho más adversas si no se hubiesen colocado esas talanqueras, como por ejemplo la certificación ONAD, o si no se hubiese permitido que una segunda era existiera. Entonces, eso es un trabajo mancomunado, es un compromiso de absolutamente todos, donde todos tenemos que trabajar para efectos de lograr el mayor propósito de garantizar la actividad del evaluador
y garantizar el respeto y el acatamiento a la ley. Cuando la ERA actúa, por ejemplo, con las resoluciones o con los proyectos de ley o con los documentos que se publican para consulta, estamos actuando en pro y en el interés del sector valuatorio. El problema es que a veces esas cosas no se ven, ¿cierto? Y solamente se alcanzan a visualizar cuando se logra algún resultado que puede ser tangible con respecto a la actuación de la ERA. Pero créanos que por lo menos desde el espíritu y desde la razón de ser de ARAP, estamos en permanente defensa y lucha del sector. Cuando nosotros hablamos, por ejemplo, del tema de la inteligencia artificial, estamos preparando al sector para decirle, oiga, pilas, pilas, porque esta herramienta el mundo entero la tiene, pero si nosotros no somos capaces de adaptarnos a ella, nos puede llevar por delante. Y eso es una herramienta que hay que saberla utilizar y que hay que utilizarla. Pero si nosotros no tenemos conciencia de eso, pues tengamos la seguridad de que nos va a arrasar la tecnología. Entonces, por eso tenemos que estar muy atentos y compartirnos mucho la información y colaborar para efectos de que realmente tengamos efecto, que la ley se esté cumpliendo y se cumpla en las condiciones que la normatividad indica. Gracias del comité, sigamos. Sí, seguimos. Sí. Seguimos. Continuamos entonces con un video. Ya se los ponemos. Esté muy bien, permiso. Bueno, seguimos entonces con el tema de, vamos a hacer un caso hipotético y vamos a ver qué piensan nuestros compañeros acerca del tema. Vamos a ver el hospital fantasma. ¿No se escucha? Natalia, si es necesario, proyectémoslo nosotros. Alejandro Salvatierra. Alejandro Salvatierra es un evaluador certificado con 10 años de experiencia, reconocido por su seriedad y profesionalismo. Contexto. Una empresa constructora está vendiendo un predio a una entidad estatal para construir un hospital regional. El predio está ubicado en las afueras de la ciudad, con bajo desarrollo urbano y múltiples limitaciones ambientales. La empresa constructora contrata a Alejandro para hacer el avalúo comercial del terreno que servirá como base para la compra por parte del Estado. El valor de compra propuesto por la empresa es de 15.000 millones de pesos. Lo que descubre Alejandro, en realidad, el terreno no vale más de 5.000 millones según comparables y estudio de mercado. El predio tiene afectaciones por riesgo de inundación y restricciones urbanísticas. Hay presión para que el avalúo coincida con el valor que la empresa espera vender al Estado. La empresa le ofrece un bono extraoficial de 100 millones de pesos y entrega un informe con el valor ajustado. Advertencia. Alejandro sabe que su informe irá al expediente del contrato público, y si el valor es inflado, puede convertirse en prueba en caso de una investigación por peculado o falsedad en documento privado con efectos públicos. Su firma puede ser la clave que respalde un acto de corrupción. Opción A. Hacer el avalúo. Reporta el valor real de 5.000 millones. Pierde el contrato. La empresa puede buscar otro evaluador más flexible, pero mantiene su ética y legalidad intactas. B. Inflar el avalúo con justificaciones ambiguas. Usa comparables lejanos y métodos subjetivos para sustentar un valor de 15.000 millones, gana dinero, la empresa queda feliz. Alejandro corre el riesgo de ser investigado por corrupción, enfrenta cárcel y pérdida de su aval. C. Rechazar el encargo. Decide no involucrarse ni emitir informe. Pierde ingresos,
pero no se compromete ética ni legalmente. No denuncia, tampoco colabora con el hecho. ¿Usted qué haría? Bueno, aquí quisiéramos que... ¿se le escucha? A ver si quisiéramos que la gente, de acuerdo a este video que vieron, ¿qué opina acerca del tema? ¿Cómo, de las tres opciones, cuál tomaría para solucionar el dilema? Ya, Si yo alguien quiere pido la palabra, estoy intervenir, pidiendo la palabra. Tenemos la sí, mano bien levantada el pues. señor Gabriel Sarmiento, por favor. Sí, yo diría, arquitecto y expositora, que de hecho arranca mal la solicitud de avalúo. Con el solo hecho de plantearle que es que el avalúo tiene que dar tanto y que cuánto me cobra, ya de hecho la persona tiene que decir, no es conmigo, no voy en ese paseo y no son las condiciones del avalúo. Si arranca, no es de pensarlo, mejor dicho, no es de tres opciones, sino debe decirse desde el principio, no se puede hacer el avalúo porque el avalúo usted me está diciendo es cuánto cree que vale y yo le digo, pero no me pueden decir, esperemos que dé tanto. Y si no, no contrate porque quiere decir que ya saben el avalúo. Eso es muy frecuente. En el caso mío, a mí me pasó con uno que fue ministro y que después estaba asesorando un municipio y me dijeron, bueno, Gabriel, esperamos que tu avalúo resulte bien. Nosotros consideramos que ese predio vale tanto. Y dije, pues, doctor, qué pena con usted. Pero si ustedes ya saben cuánto da el avalúo, entonces, ¿para qué me lo pidieron? Yo estaba trabajando con una entidad del Estado. Entonces, yo doy mi concepto, si a ustedes les interesa, pero ustedes se tienen que adaptar es al concepto porque para eso me contrataron. Muchas Entonces, gracias por su opinión. ¿Alguien más? Bueno, pues entonces, ¿sí? ¿Alguien más? Tenemos la manito levantada del señor Carlos Manuel Carlos López Manuel. Escobar. Buenas tardes, ¿sí Carlos, me escucha? dime. Sí, señor. Bueno. Bueno, yo pues digamos que también tengo, por decirlo así, unas alternativas en el sentido de que digamos que pues, somos contratados para un avalúo, nosotros tenemos la palabra, somos las personas idóneas para realizarlo y no estamos, por decirlo así, a ser llamados a propuestas indebidas. Digamos que en este caso, si el avalúo al cual me están contratando y yo sé esas condiciones, si yo veo que a quien yo le voy a entregar eso no hay ningún problema, yo se lo presento. Pero si hay problemas en el sentido de que yo sea amenazado, en fin, porque pues ahora se utiliza esa manera ya de intimidar, pues lógico, yo me aparto y renuncio, no lo hago. Pero como tal, lo haría en el sentido de que fui contratado para eso, vi las falencias, vi que eso no costaba lo que era y lo presento, ¿sí? Esa sería mi opinión. Gracias. Ok, si alguien más quiere intervenir. Bueno, pues la idea es que finalmente cada uno dentro de su ética y su moral asuma el compromiso de hacer algo bien hecho. Precisamente por eso fuimos profundizando en el tema poco a poco y cada uno, digamos, dentro de su conciencia,
maneja este tipo de temas porque, como dijimos, es el más delicado de todos, ¿no? La idea de todo lo que estamos hablando aquí es que las cosas se hagan bien, que sean bien hechas, que sean bajo las normas, bajo la ley. Precisamente en el siguiente video también queremos mostrarles un caso que no sé, yo lo vi cuando estaba estudiando lo de avalúos, nos lo dejaron ver y es parte del tema de ética para que la gente vaya mirando por qué lado coge cada uno los asuntos y los hace de la mejor forma posible. Entonces, les vamos a dar este video y luego hemos resumido un tema con los 10 mandamientos del evaluador. Ya tendremos las conclusiones, entonces si alguien quiere al final ya dar su opinión, pues entonces pasamos estos 3 temitas que nos quedan pendientes y ya lo dejamos para que ustedes opinen. Bueno, aquí les dejamos. ¿Sí tiene sonido? Espera, volvemos y lo ponemos. Se pausó. Un momento, vamos a ver si volví acá. Aquí fue muy productivo. Como retrasado, ¿cierto? Sí. Ahora sí. ¿Sí? Está sin sonido. No tiene Vamos sonido. a ver qué pasa porque aquí le tenemos todo el volumen al tema. Ahora sí, perfecto. Vale. Vamos retrasando. Adelante, señor Martínez. Siéntese. Gracias, señor. Su primer mes aquí fue muy productivo. ¿Trabaja bien? Agradezco estar aquí. Bueno, señor Martínez, la razón por la que lo llamé es porque estoy buscando a un gerente que controle el inventario y los envíos. Hay más responsabilidad, pero se paga mejor. ¿Le interesaría el trabajo? Claro que sí. Antes de tomar una decisión, quiero que trabaje un turno en el departamento la próxima semana. Verá una lista de 17 cajas en esta hoja. Una de esas cajas irá a un depósito diferente. Señor Martínez, cuando entregue el inventario, quiero que informe que recibimos 16 cajas. Ingresan 17. Sí. ¿Pero quiere que escriba 16? Sí, así es. Tengo otro propósito para la caja extra. Pertenece a mi equipo, ¿sí? Porque no puedo usar a gente que no sea de mi equipo. Le diré algo. Piénselo esta noche y deme una respuesta mañana. Que sea a las 10. Pero debo saber si quiere o no el trabajo. Buenas tardes, señor. Javier, necesitamos el trabajo. Por primera vez en un año podemos pagar las cuentas. Lo sé, Carmen, pero lo dejaron bien claro. Si no juego para ellos, no me quieren allí. Tal vez no esté mal. Míralo de esa forma. Es el dueño de la fábrica. Pero quiere que dé una información falsa, Carmen. Me pide que mienta. Sí, no, pero aquí queríamos ver si alguien quiere opinar o lo dejamos continuar. ¿Qué haría usted en este caso?
Este es otro caso de los que hemos puesto para que la gente piense qué hacer. Tenemos la manito levantada del señor Gabriel Sarmiento, por favor. Gracias. Insisto, es lo mismo del ejemplo anterior. Muy interesante los dos. Pero de hecho, la persona no tiene que irse a la casa a pensarlo. Porque irse a la casa a pensarlo es, dice, me conviene, no me conviene, me van a pagar más. No, de hecho, tiene que arrancar ahí antes de salir de la oficina. No soy la persona que usted está buscando. No cuente conmigo porque de hecho ya tengo una ética y esa ética no me permite a mí ni siquiera considerar lo que me están diciendo. Es decir, yo le voy a dar a usted la gerencia, pero usted me ayuda a que los libros manifiesten lo contrario a lo que se está dando. Entonces, de hecho, él no podía haber dicho lo voy a pensar. No lo tenía que pensar. Tiene que arrancar con el pie derecho y decir, no es la persona no soy la persona que usted está buscando. Lo mismo que el anterior. No soy el evaluador para hacer un evalúo que usted me dice que tiene que dar tanto. Es mi Ok. opinión. Oh, bueno, muchas gracias. Pues lo vamos a continuar. ¿Alguien más? No. Continuamos. Buenos días, señor. Buenos días, señor Martínez. ¿Cómo está hoy? Bien, gracias. ¿Y usted? Aún no lo sé. Por favor, siéntese. Confío en que haya pensado sobre lo conversado ayer. Sí, señor, lo hice. Bien, ¿y qué decidió? ¿Es de mi equipo? Señor Tyson, agradezco mucho trabajar aquí, pero no puedo hacer lo que pide. ¿Y por qué no? Porque está mal, señor. Y estaría deshonrando a Dios y a toda mi familia si lo hago. ¿Entiende lo que puede pasar con su trabajo? Sí, señor, lo entiendo. Javier, ¿puedo estrechar su mano? Acaba de darme la respuesta correcta. Busqué a alguien que maneje el inventario y los envíos y francamente usted era la última en mi lista. Pero necesito a alguien en quien confiar. ¿Acepta el trabajo? Ajustaremos su paga. Será un honor para mí. Bien, el trabajo es suyo. Walter revisará los detalles con usted y haremos el anuncio al personal el lunes. Felicitaciones, Javier. Oh, y Javier, gracias por su integridad. No es muy común. Bien hecho, Javier. Luego de 6 entrevistas me desalentaba. Bueno, pues estamos viendo que hacer lo correcto tiene su premio, ¿no? Y esperamos que todos manejen la parte ética con responsabilidad. Nosotros hemos hecho un pequeño resumen aquí por la normativa y hemos sacado un video que se llama Los 10 mandamientos del evaluador ético. Entonces queremos que los vean y nosotros ya, digamos, con esto y las conclusiones daremos por terminado. Entonces vamos a ver el tema de los 10 mandamientos sacados directamente de la ley y del código de ética. ¿Sí? No se escucha. Vamos a decir que son 3 veces. No. ¿Cómo lo andará un momento?
Hola, soy Avalux y quiero mostrarte los 10 mandamientos éticos del evaluador. Primero, no mentirás en el valor. El valor debe ser justo, resultado de un estudio técnico y sin manipulación. Segundo, serás imparcial. No favorecerás a ningún cliente, banco o amigo. Tercero, guardarás el secreto profesional. Lo que ves y valoras, queda entre tú, el cliente y tu informe. Cuarto, te actualizarás constantemente. La formación continua es obligatoria. Quinto, escribirás informes claros y responsables. Explica cómo llegaste al valor con argumentos sólidos. Sexto, rechazarás regalos y sobornos. Tu independencia vale más que cualquier propina o detalle. Séptimo, denunciarás malas prácticas. Proteger la profesión es también tu deber. Octavo, no firmarás lo que no hiciste. Tu firma en el documento debe reflejar tu trabajo, no el de otros. Noveno, solo aceptarás lo que sabes hacer. Si tomas trabajos fuera de tu experiencia, asesórate con profesionales idóneos y expertos. Décimo, cumplirás la ley. Debes seguir y aprender todas las normas técnicas y jurídicas posibles. Espero que estos mandamientos sean útiles en su vida profesional y les deseo éxitos en la actividad valuatoria. Hasta la próxima, amigos. Bueno, se ven las conclusiones. Bueno, y aquí ya queremos darle final a al conversatorio con esta conclusión. Venga, arquitecto, ¿puedo Sí. intervenir un momentico? Sí, señor, con mucho gusto. Bueno, mire, vea, lo que pasa es que me Por tocó favor, volverme por para favor, afuera. tratemos de identificarnos previamente quién va a intervenir. Vale para esa, con regaño incluido, profesor. No, es que me tocó volarme de donde estaba para ver si alcanzaba a llegar unos minuticos porque tengo algo muy importante, o por lo menos para mí, decirles a todos mis compañeros que no los quiero, los amo muchísimo. Mi nombre es Alexandro Fúquenes Cardona. Vivo orgullosamente en un país que se llama Colombia. Y ahora para septiembre los voy a esperar no solamente con los brazos abiertos. Bueno, la idea es la siguiente. Para mañana hay un conversatorio con un promedio de 600 integrantes que esperaría que todos asistieran y se tuviese algunas manifestaciones con él. Lastimosamente no puedo hacerlo, voy a estar para el lado de la Merced haciendo unos avalúos que me salieron 4 avalúos por allá y pues esa es la plática. Pero sí voy a hacer las siguientes consideraciones y son las siguientes. Encuentro en muchísimas partes y lo va a encontrar quienes participen mañana y sobre todo el doctor Heriberto que va a ser el crucificado, que la pregunta es ¿por qué está cobrando ARAP tanto dinero por supuestamente la inscripción? ¿Y por qué cobran tanto la mensualidad? Y de pronto también ANA. Y entonces, parto de ahí. Entonces, mi consideración, y así lo he expresado, es que no es lo que yo vendo, es ¿Se cómo fue el lo sonido? vendo. ¿Sí tengo buen sonido? No, perdón. Sí, se está oyendo, Sí, se sí, está sí, se oyendo escucha perfecto. clarito. Bueno, Y entonces, se está escuchen, oyendo por y tiene favor. sonido. Vea. Entonces, no es lo que yo vendo, sino cómo lo vendo. Lo primero que me encuentro es lo siguiente, no es lo que cueste. Yo lo que Alexandro, Señor. Alexandro, es que se le fue un rato el sonido, creo que al que le toca volver a empezar porque... Entonces, adelante. ¿Desde dónde empiezo? A ver, ¿qué me captaron? Nada. Después de que usted me crucificó, de ahí en adelante me quedé crucificado. Bueno, lo que pasa es que yo vengo escuchando hace mucho tiempo y ya mis amigos más cercanos ya están como conscientes de qué es lo que hay que hacer. Aún más, se han superado muchísimo. Pero encuentro un clamor general. Primero, la gente dice que no nos respetan porque nos pagan muy barato. Otros que porque no pagan. Otros que porque son muy costosos la afiliación a las ERAs, ANAP y ARAP, o ANA y ARAP.
otros que porque es muy costoso el mantenimiento. Y entonces yo he llegado a unas conclusiones y les he dicho a mis amigos más cercanos y son las siguientes. Primero, no es qué vendo yo, es cómo lo vendo. Y les digo, y les voy a decir a ustedes lo que les digo a mis amigos aquí. ¿Cómo es posible que usted siendo evaluador no se valore usted como empresa que es? Entonces, ¿cómo aprendió a valorar empresas si usted mismo no es capaz de valorarse como empresa y valorarse como una empresa en marcha? Usted no es lo que tenga que pagar, es cómo conseguir los recursos para que usted no solamente tenga que cancelar eso, sino subsistir dignamente en un mercado que tiene muchísima competencia. Entonces, ¿qué es lo que le recomienda a uno a una empresa cuando está haciendo sugerencias de proyección para que de pronto haga una dinámica diferente y obtenga otra clase de clientela u otros sectores para que aumente su producto bruto y su producto de colocación y por ende sus ganancias? ¿Qué es lo que le dice? Estudie más. No le pregunte sino a la academia. ¿Cómo es posible que usted le esté preguntando a otro evaluador que dónde baja el plan de ordenamiento territorial si para eso está diablos el Internet? Si usted se mete por Internet y consigue el plan de ordenamiento territorial de cualquier municipio de Colombia, ¿cómo es posible que usted esté preguntando cómo saca muestras de un determinado municipio? Porque no va. Si es que no puede ir, entonces delegue o renuncie, no lo haga. Pero no se ponga a preguntar esas cosas que eso lo demerita a usted. Y segundo, busque otro tipo de alternativas. Usted puede ser no solamente evaluador, usted puede ser asesor de los abogados que necesitan que se les haga constantemente estimaciones cuando ellos no tienen la posibilidad oportuna de entregar el avalúo al juzgado. Entonces tienen que solicitar una especie de permítame en un tiempito, pero él tiene que colocar unos estimados y no se puede pasar. Ahí funciona usted. Ahí funciona usted como proyectista. Puede hacer las veces de interventor. Puede ser docente como yo estoy haciendo. Me rebusqué hasta que me volví docente y hoy en día lo hago y enseño otros tipos de alternativas. Usted puede hacer muchísimas cosas como empresa. Eso es lo primero que nosotros tenemos que hacer. Entonces, yo les decía aquí a mis amigos en alguna oportunidad, lo primero que tengo que hacer es o me mando a hacer un ADN para saber de dónde diablos vengo y saber qué estoy haciendo aquí, o empiezo a formularme dentro de los recursos que tengo, cómo hago para proyectarlos y poder tener la satisfacción de estar dentro del mercado. No me voy a apreciar de lo que voy a decir, pero yo por menos de un 3.450.000 pesos, que es el salario mínimo, no, 1.423.500, yo no hago un avalúo y mantengo haciendo constantemente avalúos, constantemente. Y aquí hay gente que muchas veces yo le remito a los abogados y les digo, vea, hay quien se lo hace en 400, en 300, en 500, en 600, y a mí me esperan 8 y 15 días para que yo los haga. ¿Pero por qué? Porque me dediqué a eso. Hay una cosa muy curiosa que me encontré en el congreso pasado cuando estuve en Cali. Me encontré unos evaluadores que no digo quiénes son porque él me olvidó, masticando chicle. No sabe lo desagradable que es uno encontrarse con una persona que está rumiando para conversar con él. Otros me encontré con los pantalones rotos. Qué tristeza uno es que supuestamente como técnico en una profesión que tiene trazabilidad con todas las profesiones, a excepción del derecho, donde uno puede ser el rey en medicina, en arquitectura, en ingeniería, en lo que quiera, y uno vestido y con trapos rotos, que porque es la moda. No, señores, eso no es, eso es restarle calidad a lo que usted es como persona. Eso es como a grandes rasgos y en resumen, excúsenme que es muy tarde, ojalá hubiera podido participar más temprano. Y voy a rematarle, doctor Heriberto, con lo segundo. Es imposible, muchas veces he tratado de entrarme aquí a la plataforma para escuchar aquí las conversaciones y usted me ha llamado la atención varias veces. Pero ¿para qué me piden cédula de ciudadanía para yo participar en un conversatorio? ¿Para qué me piden autorización de manejo de datos? ¿Para qué me piden autorización para manejo de imágenes? No, yo lo que necesito es el individuo que me proponga, así sea para rebatirle. Entonces, con todo respeto, le digo clic en eso de la plataforma para que participemos muchísimo. Con todo respeto, muchas gracias. Gracias, Alexandro, por la última parte. Voy a revisarlo. Lo que pasa es que se nos ha vuelto tan complicado ese tema de la sensibilidad en el manejo de información, y se nos ya van 2 veces, 3 veces que nos han hackeado estos conversatorios y por eso tratamos de
de prevenir un poco esta circunstancia, pero vamos a revisarlo nuevamente, a ver qué pasa, pues porque se supone que el INSEE le comparte a los evaluadores de confianza, o sea, a los evaluadores que están en ARA, absolutamente a todos, y ellos le compartirán a otros colegas que pueden o no estar. Entonces, Doctor, en casi no. ese sentido, ese compartir de información frente a terceros sí es muy valiosa de tener, porque ahí pueden haber evaluadores, pueden haber profesionales, pueden haber oportunidades, digamos, de interactuar con respecto a toda nuestra temática, pero vamos a revisarlo. Gracias, Alexandra. Continuemos. Antonio, yo quiero participar y decir, debe haber un control sobre las intervenciones. El conversatorio está sobre la ética. Entonces, que las intervenciones estén dirigidas a eso y no a temas de funcionamiento de las eras, etcétera, etcétera, porque no atañen a este conversatorio para que le saquemos más fruto, me parece a mí. Sí, estamos de acuerdo, Gabriel. De pronto la alusión que hacía Alexandro estaba más enfocado al tema de mañana en lo que correspondía al tema, que es un tema que nació de una iniciativa de la ERA frente a un grupo muy grande de evaluadores en los cuales pues se ha visto todo eso que digamos de una u otra manera resumió Alexandro y que para nosotros es muy importante porque ha venido creciendo un descontento que a veces los evaluadores no diferencian y no precisan ese descontento en dónde y por qué está. Entonces, yo tomé la iniciativa, nunca lo hago, pero es un tema que además haya querido tratarlo antes de que ocurriera ese insuceso con el director de esa lonja o con el director del colegio, pero pues desafortunadamente no se pudo y me parecía ya muy oportuno por lo menos que una era ponga la cara a esta temática, a esa problemática. Ya con lo demás, pues sí, se supone que las intervenciones pues siempre están relacionadas con la temática que se está tratando, que al final de cuentas, Gabriel, si usted lo piensa desde el punto de vista ya de las afirmaciones que hizo Alexandro, que pues obviamente son opiniones de carácter personal, pero hay mucha validez en el tema. Ustedes saben que lo hemos venido promulgando en los congresos, desde la era hemos venido diciendo, señores evaluadores, ustedes tienen que venderse. Ustedes no pueden sentarse a esperar a ver quién los llama o quién los contrata, tienen que venderse, tienen que saber cobrar. Yo incluso siempre he utilizado una frase que la resaltaron en este conversatorio y que lo resaltó también Alexandro. Si yo no sé cuánto valgo yo, ¿con qué autoridad moral puedo entrar a decir cuánto vale un bien? Y eso tiene que ver con esa reflexión de la ética y demás, que hay unos principios que uno no puede quebrantar, que hay unos valores que uno puede quebrantar, relacionados con que, pues, yo cobro tanto y de ahí no me bajo, pues porque sencillamente eso es lo que valgo. Y de ahí en adelante, pues son interpretaciones personales, pero es válido, Gabriel, y siempre tratamos de controlar esa parte de las participaciones o de cortar a tiempo para no más gastar el tiempo. Pero está bien, las intervenciones de todos son válidas, siempre y cuando estén con el debido respeto y obviamente atinadas al tema que se está desarrollando. Señores ponentes, expositores, continúen. Bueno, esto es que creo que no, ahorita tuvimos un corte de energía y entonces me salí, ahora me toca acá por el, ya estoy. Bueno, no se preocupe. Ya estamos. Bueno, queríamos dejarle. ¿Qué pasó? ¿Se les volvió a cortar? Otro corte de energía, otro corte de energía. No, sí, sí, mientras van hablando y opinando un poquito del tema, es que yo creo que
este tipo de ética y de falencias que presentan los evaluadores, más que de ética, es desconocimiento de la ley. La ley fue muy amplia, está bien, sí. La ley, para mí, quedó mal. Quedó mal porque las escuelas de formación para el trabajo están sacando una cantidad de gente y con unos conocimientos que lo demuestran la insuficiencia de la formación en el tipo de avalúos. Adicionalmente, hay un desconocimiento de la ley y de la reglamentación de los avalúos. Por eso seguramente se generan avalúos de 80.000 pesos, porque en 2 hojas usted no puede plasmar lo que exige la normatividad de un avalúo. Entonces, el desconocimiento de la ley, de la normatividad, conduce a que se presenten malos avalúos. Ahí, para mí, parte mucho en las falencias que se dan en los avalúos. Decían, por ejemplo, en la exposición de hoy, y ratifico, por ejemplo, que la persona fue y le dijeron, mire, aquí están las fotos, aquí está, le digo, ¿dónde está el predio? Y usted haga el avalúo. No, es que tengo que entrar porque es que yo no puedo hacer el avalúo con unas fotos, eso lo dice la reglamentación. Si yo conozco la reglamentación, entonces de hecho tengo que decir no cuenten conmigo, porque entonces vuelvo y ratifico, no se conoce la normatividad, no se reconoce la ley, no hay una debida formación, la ley tiene muchas falencias y mientras esto no se siga formateando como lo canaliza, por ejemplo, Araf con los cursos, con la formación, con los conversatorios, si eso no se diera, seguramente habrían muchas más falencias. De hecho, yo digo que la ley está mal, tiene muchas irregularidades. No hay un reconocimiento de la experiencia de la persona que hace el avalúo, decía alguien en Cali. Pero ¿cómo es que yo tengo el REA en 6 categorías, llevo trabajando 40 años y ahora llega un muchacho con una formación que le dan las 13 categorías? Y es apenas lógico, pero la experiencia y la formación de una entidad formadora para el trabajo está supliendo la experiencia y la ley no consideró por ningún lado la experiencia de los peritos. Y eso conduce a los malos avalúos. Más que la ética es el desconocimiento de la ley. Quería aportar eso. Gabriel, solamente una precisión con el respeto de los ponentes, pero recuerden ustedes que el desconocimiento de la ley no es justificación, en primer lugar. En segundo lugar, yo no le atañaría tanto al desconocimiento de la ley porque yo creo que lo que más enseñan, o por lo menos se visualiza desde los contenidos, es la ley 1673. Yo creo que es el acto consciente de los evaluadores a no poder abandonar esos chips que traíamos del pasado. Eso nos hace mucho daño, porque al final de cuentas, pues si yo soy consciente de que soy evaluador, que tengo una certificación, es porque algo de esa ley he asimilado, pero lo asimilo para unas, pero no para otras. Eso es el concepto de la integralidad en el proceso. Pero bueno, pues precisamente porque son situaciones de orden individual y son muchas las que uno podría
entrar a numeraria a comentar, pero por ahora dejémoslo en ese nivel. Listo, señores, adelante. Bueno, queríamos dejarlos con esta conclusión y con una reflexión final. Entonces, pues en Colombia existe un marco legal fuerte que protege la integridad del ejercicio evaluatorio. Las SIC y las entidades reconocidas de autorregulación tienen herramientas para sancionar a quienes actúan sin registro, manipulan información o violan la ética profesional. Las sanciones incluyen desde amonestaciones hasta procesos penales y cancelación del registro, garantizando así la transparencia y confiabilidad en el mercado de los avalúos. Esperamos pues que realmente esto se cumpla para que la profesión sea eso. Este oficio que han llamado algunos es realmente una profesión y es una de las más importantes del país. Estamos sabiendo cuánto nos cuestan las cosas que tenemos. Entonces, esto esperamos que los colegas hayan reflexionado, miremos bien los próximos trabajos y de ahí sacamos la conclusión de que un trabajo bien hecho, pues es un trabajo bien pago. La idea es seguir trabajando todos unidos. Esperamos que en la próxima reunión podamos profundizar más en los temas. Aquí les dejamos esta frase final, donde dice que ser ético no es ser perfecto, es ser consciente de nuestras decisiones y su impacto en la sociedad. Si ya alguien quiere hacer alguna última intervención, pues nosotros hemos dado por terminado nuestra charla. Y les agradecemos mucho a todos de las intervenciones y que se complementó nuestra conversatorio. Les agradecemos a todos. Natalia, demos paso a preguntas, intervenciones, de acuerdo al orden ya establecido. Tenemos la participación del señor Otoniel de Jesús Muñoz Arango, por favor. Qué bueno, muchísimas gracias. Felicitaciones al grupo y al arquitecto Jalil Medina por tan buen tema que nos trajo esta tarde. O sea, eso lo primero. Al ingeniero Antonio por las precisiones que hizo durante las intervenciones y preguntas e intervenciones muy importantes en el desarrollo de la conversación. Yo quiero hacer como dos precisiones que considero son útiles y que nos van a servir. Lo primero es que ni la mejor ley evita el crimen, ni el mejor reloj detiene el tiempo. El problema no está, y voy a disculpar un poquitico pues con todo respecto del compañero que dijo ahora que el problema está en la ley, pero no, el problema no está en la ley, estoy más en la línea del doctor Antonio, es de la formación del individuo. En mis primeros cursos de ética nos pusieron a jurar que no podíamos ser avaladores de servilleta. ¿Qué es un avalador de servilleta? Es más o menos como el ejemplo que nos trajeron acá. Es decir, ¿usted cómo va a hacer un avalúo sin ir a visitar el inmueble? Pues es que desde la ética para nosotros es un elemento muy sencillo para entender. ¿Qué es ética? No le hagas a los demás lo que no quieran que a ti te hagan. Entonces, de entrada, cosas que uno, por principio, no puede hacer. Es un principio, no puede hacer. Y eso sería muy importante en la era, en el tema de, es decir, que sea un principio para todos los que pertenecemos a esta era, el compromiso, la responsabilidad. Claro, miren lo que decían ahora, es decir, ¿cómo voy a presentar un informe con mi firma donde ni siquiera fui, no estuve? No, eso definitivamente no puede ir, sea lo primero.
En todas las conversaciones siempre que hemos tenido, siempre la gente trae a colación el tema de el cobro de los avalúos, de los informes. Ven que eso también tiene que ver con la ética. Pero más que con la ética, uno tiene que saber a qué segmento de la población es que usted le trabaja. Usted va a estar en unos segmentos en los cuales usted no va a poder cubrir. ¿Por qué? Porque la gente o no tiene la capacidad para pagarlo o considera que no lo vale. Entonces, a ese sector no le apunte. Usted tiene que definir claramente a quién es que le va a trabajar. Y con fundamento en las horas hombre, con fundamento en su compromiso, con fundamento en su capacitación, que es de todos los días, usted cobra. ¿Qué otro regalo? Bueno, listo. La calidad del trabajo se da. En el precio se determina o se observa o se define la calidad del evaluador. Habrán avalúos de 200.000 pesos y de 100.000. Habrán avalúos de un salario mínimo. Y listo. Entonces, cada uno determina cuánto cuesta su trabajo. Esto es una profesión liberal, claro. Bueno, con respecto a eso. Y con respecto a que todos los días tenemos que ser responsables con nuestra actividad y tenemos que estarnos actualizando. Sostener una era no es fácil. Sostener una hora cuesta. Pertenecer a un gremio cuesta. Claro, y entonces hay que pagar una plática que unos consideran que es mucho, bueno, otros muy poco, listo. Si usted es responsable en su trabajo, la verdad, puede que no sea muy costoso. Si usted está dedicado a otra actividad y no hace muchos, le puede quedar un poco costoso, pero también en la era usted lo puede pagar por cuotas, es decir, tiene mucha flexibilidad. Voy a parar porque uno puede hablar acá mucho sobre la ética, pero la idea es que nos concienticemos que toda la actividad que nosotros hagamos tenga nuestro sello y que el hombre y el evaluador es realmente hombre o evaluador cuando es responsable de los hechos y las consecuencias de los hechos, del avalúo y lo que concierne a las consecuencias del avalúo. Muchísimas gracias por la oportunidad y muchas gracias a todos los participantes. Gracias, Otoniel, muy amable. Muchas gracias. Creo que queda Salvador, si no estoy mal. Sí, Natalia, confirme. Sí, señor, tiene la mano levantada el señor Salvador Gómez Velasco, por favor. Pues como digo. Muchas gracias. Buenas tardes. Muy agradecido por el tema planteado, de la forma como se planteó, de la manera como fue desarrollado. Gracias también a la intervención de Alessandro. Muy pertinentes sus palabras, unas frases bien dichas. Y esta última intervención del compañero Otoniel también está cargada de mucha verdad. En lo fundamental, la pertinencia de lo que yo puedo decir, y para eso levanté la mano, es que es muy importante que las normas estén escritas y sepamos cuáles son las reglas del juego para ejercer esta profesión y cualquier profesión. Pero lo fundamental está lo que esté alojado en nuestro corazón. Si en nuestro corazón está alojada la corrección, vamos a hacer avalúos correctos y vamos a actuar de acuerdo con la ética y vamos a hacer respetar la profesión. Si en nuestro corazón está el esguince a la norma, pues por supuesto que tarde o temprano podemos fingir mucho tiempo, podemos aparentar durante algún tiempo el ejercicio de la profesión con visos de corrección, pero si no está de manera genuina asentada la idea, el pensamiento,
el criterio, el propósito de actuar de forma correcta, eso a la larga va a salir a la luz lo que nosotros realmente somos. De forma que felicitaciones para todos, agradecimientos para todos. Que tengan una buena tarde. Gracias, muy amable. ¿Quién sigue, Natalia? No veo más manitos levantadas. Están preguntando al respecto de dónde van a poder encontrar los videos. Los van a poder encontrar en la biblioteca virtual. El día de mañana pues ya se subirán, igual que esta grabación. Están preguntando si el señor Alexandro puede remitir el número de celular al señor Carlos Gutiérrez por el chat, por favor. Y no veo más manitos levantadas. Perdón, perdón, señorita, es que no sé cómo meterme, pero mi teléfono es el 312-294-1615. Ok, muchísimas gracias. Con muchísimo gusto, con muchísimo gusto. Veo la manito levantada del Don Alexandro, ingeniero Germán Fuentes. ¿Cómo dice? Muchas gracias. Continuamos con la intervención del señor Germán Alonso Fuentes, por favor. Bueno, ¿Lo repite? interesante el tema porque he notado en muchos grupos que la gente no conoce bien la ley del evaluador, no conoce las normas evaluatorias, no interpreta bien la parte normativa, por ejemplo, un concepto de uso de suelo, y fuera de ello, en escenarios judiciales que fue la parte del anterior conversatorio donde se trató algún tema y no alcanzó el tiempo, se habla de lo que se expresa y se firma en un dictamen evaluatorio. Yo quiero agregar algo a la exposición de hoy. Recuerden que todo lo que se plasma en un dictamen pericial y se firma queda como si fuera bajo la gravedad de juramento. En ese orden de ideas, volviendo a tocar el tema del método de encuestas, que no es un método, sino es una situación que se maneja porque no se encuentra mercado, artículo 9 de Resolución 620 del 2008. Hay muchas variables a tener en cuenta y hemos visto avalúos donde simplemente ponen los nombres de 4 o 5 personas con un teléfono y cuando se llaman y se están verificando en el escenario judicial o se mira otro mecanismo de probatorio, pues ¿qué pasa? Resulta que las personas ni siquiera fueron encuestadas realmente. Eso podría inducir a un falso testimonio a situaciones de conductas graves. Entonces, tengan mucho cuidado porque eso también es ético, no se puede inventar cosas. ¿Sí? Recuerden que todo lo que se firma es bajo la responsabilidad del que firma. Simplemente era eso para agregar. Muchas gracias. Gracias, ingeniero, muy amable. Muy importante la precisión de Germán y recuerde, Germán, que tenemos pendiente un segundo conversatorio de la regional que dijimos que lo podíamos desarrollar complementando el primero. Entonces ahí sigue pendiente el tema, ¿no? Pues cuando les toque la oportunidad. Muchas Bueno, gracias. Continuaríamos con, pues nuevamente levanto la manito, el señor Wilson Cano. Gracias. Primero, agradecer que tengamos estos espacios de diálogo. Es muy importante como parte de la era. Y lo otro es que quiero aprovechar, si me lo permiten, he colocado mi dato de contacto, mi celular y mi correo para aquellos evaluadores que de pronto estemos pensando en la vanguardia de cómo agregar tecnología, sea IA o el tema hoy del uso y aplicación de drones. Estamos armando un grupo para los temas de drones próximamente para los interesados, ¿no? Los que tengan interés en esta tecnología me pueden escribir o me pueden llamar al número que les he colocado en el chat, al 310-551-8938. Yo creo que en la medida que logremos tener siempre la forma de colaborarnos, vamos a hacer que este gremio sea fuerte y cada día seamos más competitivos. Hoy no solamente competimos con personas en
en Colombia, sino en el mundo. Hoy hay empresas evaluadoras que están entrando a otros mercados y nosotros también tenemos una oportunidad también de entrar a otros mercados y no es solamente nuestro territorio nacional. Entonces, sí, seguir adelante, unidos y trabajando por hacer temas de calidad, temas que nos permitan fortalecer. Tal vez la ley, sí, yo no digo que esté mal, pero creo que todas las leyes pueden tener ajustes, mejoras. Creo que los procedimientos que hoy se avanzan, pues deben estar en un proceso de construcción continuo y de mejora. Yo creo que las camisas de fuerza no son válidas y que nosotros ya en el ejercicio, en la medida de la profesionalización y del mayor desarrollo ético, queremos es aportar para que el gremio tenga sostenibilidad, que es en lo que yo insisto permanentemente. ¿Hasta cuándo somos sostenibles como nosotros mejor podamos ser competitivos y cooperar? Muchas gracias a todos, muy amables. Bueno, señores, creo que hemos llegado a la culminación de este importante conversatorio, muy reflexivo. A Jalilí, a María del Pilar, gracias, nos han traído un conversatorio muy, muy interesante, muy importante, de enorme valía en ponernos a pensar nuestro actuar, ponernos a pensar si realmente cumplimos con disposiciones. Wilson y tal vez el tras anterior interventor hablaba de material y Germán hablaba de desconocimientos y demás. Mire, en ARAP nos hemos preocupado, yo no sé si en la demás ocurre lo mismo, pero aquí no hay un solo evaluador que no se le entregue un material que es de estudio. Y precisamente esa es una de las grandes preocupaciones que deja y la reflexión que deja esto, de que no actualizamos, de que no estudiamos, de que no somos conscientes, porque nosotros aquí estamos entregando, creo que ya entregamos como 7 documentos, ¿no, Natalia? Y es precisamente, Sí, señor. están esas normas, está la ley del evaluador, está el código de ética, está el reglamento interno de la ERA, ¿sí? Están los materiales que tienen disponibles los evaluadores para poder manejar la plataforma de la ERA, ¿sí? Esas reflexiones son las que nosotros debemos pensar en términos de este aspecto ético y comportamental en nuestra actividad. Porque si nos entregan un material, además un material valioso, como por ejemplo esto del texto de la ley, donde lo puedo estudiar con detenimiento, el reglamento interno para, alguien decía en alguna de las intervenciones, las reglas del juego claras, y nosotros las ponemos claras y las entregamos en la mano para que se estudien. Sin embargo, la respuesta, como ustedes ven en muchos, y por eso me animé a pedirle a ese grupo tan interesante de evaluadores que yo quería que conversáramos sobre todo ese arsenal de preguntas, de inquietudes, de reflexiones y de cuestionamientos que se hacen tanto a la actividad evaluatoria como a las eras mismas, y poner la cara como sujeto involucrado en ese enorme cuestionamiento. De todas maneras, creo que ya no hay más intervenciones, Natalia. No, señor, no veo más manitos levantadas. Entonces, a todos ustedes, muchas gracias, muy amables. Jalilí y María del Pilar, muy bueno. Ese material lo vamos a compartir en la página. Vamos a colocar en redes sociales algunos de esos videos, pero sobre todo el código de los 10 mandamientos, que me parece muy oportuno. Así es de que vamos a disponer de ese material. Igualmente, recuerden nuevamente la invitación al Congreso. Ya Alexander les hizo también la invitación de que ya se van a encontrar y con él podrán compartir mucha experiencia y muchos aspectos interesantes. Él es un personaje bastante interesante y acucioso, de suerte que no se pierdan ese evento. Además, lo ha dicho aquí el amigo Cano, tal vez cuando
nos señalaba lo de los drones. Mira, ya vamos a hablar de, vuelvo y repito, ANAP siempre ha sido visionario, y por eso tenemos en el orden y en primer nivel estos aspectos que están innovando, que están afectando la actividad evaluatoria, y que nosotros todavía como evaluadores, si no asimilamos lo que hay o lo que hoy tenemos, nos va a quedar muy duro asimilar todos estos retos que nos está poniendo el desarrollo económico, social, tecnológico y científico en el desarrollo humano. De suerte que no se pierdan este evento, están cordialmente invitados. Recuerden, hay tarifas especiales, y para que les quede claro, este evento no lo podemos hacer gratis porque es muy costoso, pero hacemos un subsidio, créanme que es un subsidio bastante grande el que hace la ERA con este congreso, porque nos interesa estar a la vanguardia, nos interesa escuchar a las autoridades que están pensando qué viene a futuro, nos interesa compartir experiencias internacionales para que nos cuenten en las entidades de los países países invitados que hay allá, qué situaciones se están presentando y demás. De verdad que es un reto importante para la ERA, es un trabajo arduo que arranca al día siguiente de terminar el congreso. Estamos arrancando de una vez con el segundo congreso, porque esto tiene mucha logística, mucho trabajo, que esperamos que sea valorado y apreciado por los evaluadores. Señores, felizmente, muchas gracias por la asistencia, los esperamos en nuestro próximo conversatorio. A todos, feliz noche, que descansen. Antonio, queremos despedirnos los Buenas noches, muchas gracias. Un abrazo. Buenas noches para todos. Bueno, muchas gracias a todos.